Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctor Damián de Jesús Paz García. Con el tema, abordaje del dolor y anormalidades palpables. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián de Jesús Paz García. Soy médico radiólogo con alta especialidad en imagen e intervención mamaria. Actualmente soy médico adscrito en Fucán, Oaxaca. Y el día de hoy les voy a presentar abordaje del dolor y anormalidades palpables. Vamos a empezar definiendo mastalgia. Significa dolor mamario que puede ser un síntoma de alguna enfermedad o un síntoma único sin patología demostrada. Es un dolor sordo, mientras que algunas mujeres pueden describirlo como pesantez, opresión, incomodidad o sensación de ardor en el tejido mamario. A veces puede irradiarse un brazo ipsilateral. Afecta hasta el 70 al 80% de las mujeres durante toda su vida y es uno de los principales síntomas mamarios, por lo que las mujeres buscan atención médica y derivación para diagnóstico por imagen. Muchas pacientes informan que la mastalgia ha afectado negativamente su calidad de vida. 40% reportan efectos sobre la actividad sexual, 35% efectos sobre el sueño, 5% efectos en la actividad laboral. Como podemos observar, la mastalgia puede ser una afección grave y debilitante. Eh, Existen múltiples clasificaciones de mastalgia, como pueden ser según la severidad en leve y grave, según la distribución de dolor en dolor difuso, que involucra más del 25% de la mama y el tejido axilar, o dolor vocal, que involucra menos del 25%. Una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación de Cardiff, donde el dolor mamario se divide en dos tipos principales, que son el dolor cíclico y el dolor no cíclico, y debe de distinguirse del dolor de origen extramamario. Esta es la clasificación en la cual nos vamos a basar. Bueno, el dolor mamario cíclico, también llamado fisiológico, es más común que la mastalgia no cíclica, representa hasta el 70% de las mujeres con dolor mamario. Las pacientes están típicamente en su tercera década de vida. Es un dolor mamario intermitente, recurrente y relacionado en el tiempo con el ciclo menstrual. Las pacientes informan síntomas que comienzan en la semana anterior a la menstruación y sus síntomas cesan con el inicio de la menstruación. Normalmente desaparece después de la menopausia y suele tratarse sintomáticamente por la baja probabilidad de cáncer de mama en ausencia de otros signos o síntomas. Para entender este tipo de dolor, tenemos que recordar que la mama es un órgano dinámico que sufre cambios histológicos que ocurren durante las diferentes fases del ciclo menstrual. El ciclo menstrual ovulatorio resulta de una interacción compleja de hormonas producidas por el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. En la primera mitad del ciclo menstrual, los lobulillos se encuentran relativamente inactivos. Después de la ovulación, bajo la influencia de los estrógenos y el incremento en las concentraciones de progesterona, aumenta la proliferación celular, al igual que el número de acinos por lobulillo. Entonces, el dolor de mama fisiológico ocurre típicamente en la fase lútea, coincidiendo con el aumento en los niveles de progesterona. Esto va a producir entonces edema estromal, sensación de plenitud mamaria y congestión venosa. Tras la menstruación, la caída de las concentraciones hormonales va a provocar la regresión de los lobulillos. Este es una paciente de 40 años, un ejemplo de una paciente de 40 años, la cual acudió por referido dolor bilateral difuso con irradiación a las axilas. Por edad, el estudio inicial es la mastografía. Como podemos notar, son mamas heterogéneamente densas. No se observa un hallazgo específico. En las axilas encontramos tejido axilar accesorio. Por la densidad se sugiere el ultrasonido. Ecográficamente no encontramos hallazgos de sospecha o lesiones ocupantes de espacio. La paciente fue categorizada BIRATS 2 por el tejido axilar accesorio y algunas clasificaciones típicamente benignas. Nosotros sugerimos el control en un año con mastografía y ultrasonido por la densidad mamaria y la derivamos a la consulta para que tuviera su manejo médico farmacológico. Es una paciente de 55 años, la cual acudió por presentar dolor difuso en la mama derecha de 3 meses de evolución. Ella contaba con varios estudios previos de mastografía, categorizados BIRAT 2. Por la edad, el estudio inicial fue la mastografía. Como podemos observar, se trata de mamas predominantemente grasas, tipo A, sin hallazgos sospechosos, las axilas son negativas. No consideramos necesario el complemento con ecografía, categorizamos BIRAT 2 por algunas clasificaciones típicamente benignas y la derivamos de igual manera a la consulta para que recibiera asesoría y tratamiento médico.
Sin embargo, es importante mencionar que el dolor mamario cíclico, cuando se asocia con otros síntomas, el dolor debe considerarse un síntoma secundario y el estudio por imágenes debe adaptarse al síntoma. Dentro de los síntomas que podemos encontrar va a ser nódulos palpables, cambios en la piel, edema o secreción del pezón. Esa es una paciente de 41 años, la cual acudió a la unidad por presentar dolor difuso que se irradiaba a la axila. Su dolor era de más de 6 meses de evolución. Por edad, el estudio inicial, mastografía. Sin embargo, en el posicionamiento y la realización de las primeras proyecciones, la técnico radiólogo percibió la salida de líquido rojizo en el pezón izquierdo. Avisó al médico de consulta, quien tomó muestras para estudio citológico. Mastográficamente podemos notar que se tratan también de mamas heterogéneamente densas, sin hallazgos específicos. Sin embargo, por la telorragia se convierte en un estudio diagnóstico y hacemos una ecografía dirigida. Ecográficamente en la mama izquierda, radio 3 a 1 centímetro, localizamos un nódulo intraductal ovoideo de márgenes circunscritos hipoecoicos sin hallazgos acústicos y el dato más importante con la función Doppler color y poder, un aparente pedículo vascular interno. Sospechamos en un papiloma intraductal, clasificamos BIRATS 4A y sugerimos la biopsia Trucot. El resultado fue una neoplasia papilar sin atipia con metaplasia apocrina y la citología fue ectasia ductal. Ya sabemos que el papiloma intraductal es un tumor benigno que se encuentra entre los conductos mamarios. Se considera como una lesión precursora de alto riesgo debido a su asociación con atipia, carcinoma ductal in situ y carcinoma invasivo. Entonces, en esta paciente se recomendó la decisión quirúrgica o resección de conductos. El dolor mamario no cíclico, bueno, eh, es el tipo de dolor no relacionado con el ciclo menstrual. Ocurre hasta en un 25% de los casos de dolor mamario. Es predominantemente de naturaleza inflamatoria en lugar de origen hormonal. Es unilateral y más focal. A menudo el sitio de dolor es localizable y reproducible por la paciente y el médico. Tiene una asociación baja pero existente con el cáncer de mama en algunos estudios. Por lo tanto, es importante saber que el dolor mamario no cíclico, incluso sin signos o síntomas adicionales de enfermedad mamaria, va a requerir una evaluación adicional para excluir un tumor subyacente benigno o una lesión mamaria maligna. Que si bien las causas son abrumadoramente benignas, pero debido a que el dolor no cíclico, focal y persistente se ha asociado en algunos estudios con cáncer, la evaluación por imágenes de esos pacientes es adecuada. Ese es un ejemplo de paciente de 71 años. Ella acudió con un estudio externo de ultrasonido clasificado BIRATS 3 por condición fibroquística de la mama. Ella acudió con nosotros porque refería dolor focal y persistente no cíclico en la mama derecha de más de un año de evolución. Como no se le había realizado un estudio mastográfico, nosotros iniciamos con este método de imagen. En la mama derecha, cuadrante súpero externo tercio medio, encontramos una simetría focal asociada a distorsión. Ecográficamente, en el radio 9 a 5 centímetros con extensión al radio 9 a 6 centímetros, localizamos un hallazgo no masa predominantemente hipoecoico con arquitectura tubular interna. Como hallazgos asociados tenía sombra acústica posterior y vascularidad mixta. Nosotros recategorizamos a la paciente como BIRAT 5 y sugerimos la biopsia Trucot. El resultado fue un carcinoma ductal in situ de grado intermedio con patrón sólido con necrosis focal. Como el hallazgo no masa era extenso, se sugiere en esta paciente una decisión completa para descartar focos invasores. Bueno, esa es una paciente de 43 años. Ella acudió por presentar dolor y palpación de nódulo en mama izquierda. Nuevamente, una paciente con mamas heterogéneamente densas. Es algo frecuente con las pacientes de Oaxaca. Las mamas, la mayoría, son densas y eso puede enmascarar algunos hallazgos. Por lo tanto, en esta paciente se debe correlacionar con un estudio de ecografía. En el sitio referido de mama izquierda, radio 10 a 5 centímetros, encontramos un nódulo regular de márgenes microlobulados y angulados, no paralelo, con halo ecogénico, avascular con la función Doppler color y la axila es negativa. Categorizamos a esta paciente como BIRATS 4C y sugerimos la biopsia Trucot, resultando un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico moderadamente diferenciado con permeación linfovascular presente. Es una paciente de 46 años, la cual acudió por dolor e induración de la mama derecha. Estaba asociado con síntomas inflamatorios como rubor y calor. Nuevamente, mamas densas, no se observa un hallazgo específico en el tejido fibroglandular.
pero en la axila se visualizaban ganglios con engrosamiento cortical. En el sitio referido por la paciente y casi ocupando la totalidad del cuadrante ínfero externo, encontramos una colección irregular de márgenes indistintos que diseca los planos de la mama. Está asociado a aumento de la ecogenicidad de los lobulillos grasos y aumento de la vascularidad con la función Doppler color. Este es el correlato de los ganglios axilares. Ese es uno de ellos que presenta engrosamiento cortical difuso mayor a 3 milímetros. La paciente fue categorizada BRATS 3 por una colección sugestiva de mastitis asociado con un ganglio de aspecto inflamatorio. Se derivó a la consulta para que recibiera su tratamiento médico farmacológico. Nosotros sugerimos un control a corto plazo posterior al término del tratamiento para determinar la evolución. Otras causas de dolor no cíclico serían dolor de mama perimenopáusico. Sabemos que la menopausia es el periodo de tiempo que ocurre en las mujeres después de 12 meses consecutivos de amenorrea. Sin embargo, hay una fase de transición denominada perimenopausia, donde las mujeres experimentan cambios físicos, pero continúan teniendo periodos menstruales. Si bien en la menopausia los niveles de estrógeno son bajos, en la perimenopausia los niveles de estrógenos, específicamente estradiol, son más altos y a menudo erráticos, lo que va a explicar los síntomas que experimentan estas mujeres. Los niveles elevados de estradiol están relacionados con niveles decrecientes de una glicoproteína llamada inhibina B, que es secretada por los ovarios, que a su vez produce niveles altos de FSH. Esto va a condicionar los niveles altos y erráticos de estradiol. Todo ello es por el envejecimiento ovárico. El dolor mamario relacionado con el embarazo y la lactancia. Bueno, cierto grado de dolor y sensibilidad mamarios no cíclicos están asociados con el embarazo y la lactancia. Suelen ser de corta duración y se resuelven espontáneamente. Y esto es debido a niveles de estrógeno y progesterona aumentados, por lo que hay un aumento también general en el volumen del tejido mamario y un marcado aumento en el suministro vascular. Estos cambios morfológicos pueden ir acompañados de sensación de dolor y plenitud mamaria. Masas como causa de dolor mamario. El dolor mamario es una presentación inusual para las masas sólidas mamarias. Sin embargo, los quistes son una causa frecuente de dolor mamario. Los nódulos sólidos benignos que pueden presentarse con dolor incluyen crecimiento de los fibroadenomas, infarto en un fibroadenoma y tumor filodes. Este es un ejemplo de una paciente de 41 años, la cual acude por presentar dolor y palpación de nódulo en la mama derecha. Por edad, el estudio inicial es una mastografía y si bien son mamas densas, podemos visualizar en ambas mamas nódulos ovoideos de márgenes obscurecidos y isodensos al tejido fibroglandular, con un nódulo dominante en la mama derecha, cuadrante ínfero interno tercio medio, sitio referido por la paciente. Se debe realizar una ecografía complementaria. Por lo tanto, aquí corroboramos los hallazgos de nódulos bilaterales de contenido anecoico e hipocoico circunscritos con hallazgos acústicos, reforzamiento acústico posterior, avasculares y con nódulo dominante en la mama derecha. Esta paciente fue categorizada BRATS 2 por quistes simples y complicados con quiste dominante en la mama derecha. Nosotros sugerimos el control en un año con mastografía y ultrasonido por la presencia de los quistes y la densidad mamaria. Esta es una paciente de 32 años, la cual acude por presentar dolor y palpación de nódulo en la mama izquierda. Por edad, el estudio inicial recomendado es la ecografía. En el sitio referido, en el radio 2 a 3 centímetros, encontramos un nódulo ovoideo de márgenes circunscritos con macrolobulaciones, septos ecogénicos internos, predominantemente anecoico. En uno de los lóbulos presentaba nivel líquido-líquido, presentaba escasa vascularidad periférica, reforzamiento acústico posterior. Fue categorizada BRATS 3 por un quiste complicado probablemente infectado. Por este hallazgo no necesitábamos el complemento con la mastografía. Se sugirió un control semestral posterior. Más bien, nosotros derivamos a la consulta a la paciente para un manejo médico y posterior complemento o control semestral con ultrasonido. Esa es otra paciente de 48 años, la cual ya tenía un estudio inicial con nosotros, categorizado BRATS 3 por un nódulo en mama izquierda. Esta es la mastografía inicial, donde si bien la mama es densa, en la mama derecha, en la mama izquierda, cuadrante superior externo tercio medio, existe un nódulo ovoideo de márgenes obscurecidos y isodensos al tejido fibroglandular que está delimitado por las flechas verdes. Se sugirió el estudio de control. Este es el control mastográfico. Ella acudió refiriendo aumento de dolor y sensación de aumento de tamaño del nódulo.
corroboramos que mastográficamente existe un incremento en su tamaño, que es mejor visualizado por la ecografía, que si bien presenta datos de un nódulo benigno de márgenes circunscritos, avascular sin hallazgos acústicos, en el estudio inicial medía 16 por 10 por 12, en el estudio de control medía 17 por 23 por 14. Nosotros corroboramos que existía un incremento del más del 20% del tamaño, categorizamos BIRATS 4A, sugerimos la biopsia Trucut y resultó ser lesión bifásica fibroepitelial con estroma hipercelular compatible con fibroadenoma asociado a adenosis esclerosante. Ya mencioné que el crecimiento de los fibroadenomas es una causa frecuente de dolor focal. Este es otro ejemplo de paciente de 30 años. Este es un caso interesante. La paciente acudió con un estudio externo de ultrasonido categorizada BIRATS 3 por un absceso mamario. Ella refería síntomas inflamatorios, dolor, calor, enrojecimiento y palpación de nódulo en la mama izquierda. Este es el estudio inicial con nosotros. Podemos ver que podemos ver que existe un nódulo ovoideo de márgenes microlobulados con este hallazgo que pensábamos que se trataba de reforzamiento acústico posterior y un halo ecogénico, escasa vascularidad periférica. También nosotros pensamos que podría corresponder a un absceso o a una colección abscedada. La paciente se sugirió que continuara con su tratamiento y nosotros aconsejamos un estudio de control a corto plazo. Sin embargo, en el estudio de control, la paciente mencionaba mayor dolor y aumento del tamaño del nódulo. Si bien conservaba las características de los márgenes y el aparente reforzamiento acústico, la función Doppler color en el estudio inicial al estudio de control sufrió bastantes cambios. Esta es la presencia de mayor vascularidad interna del nódulo. Recategorizamos a la paciente con un BIRATS 4B, sugerimos una biopsia Trucut y resultó ser un tumor filodes. Asociación de cáncer con el dolor mamario. Varios estudios han informado que los cánceres avanzados pueden presentarse con dolor en las mamas como único síntoma, especialmente si están presentes profundamente en una mama grande o tienen invasión en la pared torácica. El carcinoma lobulilla invasivo y el carcinoma anaplásico son asociados desproporcionadamente con mastalgia en comparación con otros tipos de cáncer. También se ha descrito dolor en carcinoma adenoideo quístico. Esta es una paciente de 51 años, la cual acudió con estudios externos. Ella tenía una mastografía de un año de diferencia, categorizada BIRATS 2, por algunas clasificaciones benignas. Sin embargo, la paciente mencionaba que tenía dolor focal en la mama derecha, persistente de más del año de evolución. Acudió con otro médico, al cual le realizó un ultrasonido, la categorizó BIRATS 1, no encontró ningún hallazgo sospechoso, pero ella no quedó tranquila y por eso acudió con nosotros. Como la mastografía ya tenía el año de diferencia, nosotros optamos por realizar ese método como estudio inicial. Estas son las proyecciones mastográficas y en la mama derecha, cuadrante súpero externo, unión de tercio medio y posterior, encontramos un nódulo irregular de márgenes especulados isodenso al tejido fibroglandular que condiciona distorsión de la arquitectura. Ecográficamente encontramos en la mama derecha, radio 9 a 4 centímetros, un nódulo irregular de márgenes especulados y angulados con sombra posterior y vascularidad periférica. Adyacente existían otros dos nódulos de similares características en el radio 8 a 6 y en el radio 9 a 6. Estos nódulos tenían alta sospecha o tenían de malignidad y sugerían multifocalidad. Por lo tanto, nosotros clasificamos BIRATS 5, sugerimos la biopsia Trucut del nódulo dominante y del nódulo más distal, que sería del radio 8 a 6, resultando carcinoma lobulillar infiltrante en la mama, de la mama con patrón clásico moderadamente diferenciado en ambos nódulos biopsiados. Este es otro ejemplo de paciente de 62 años. Ella acudió con nosotros con un estudio de ultrasonido clasificado BIRATS 3 por un nódulo en la mama derecha. De igual manera, ella acudió con nosotros porque refería dolor focal y palpación de nódulo en la mama derecha. Como no tenía mastografía, optamos por el estudio inicial mastográfico. Y en las proyecciones unilaterales derechas, en la interna de cuadrantes externos tercio anterior, visualizamos un nódulo regular de márgenes indistintos que condiciona la distorsión de la arquitectura y está asociado a calcificaciones amorfas con distribución regional y densidad heterogénea. Complementamos con ultrasonido y en la mama derecha, radio 9 a 3 centímetros, encontramos un nódulo irregular de márgenes microlobulados y angulados, hipoecoico con vascularidad mixta. Entonces, el nódulo y las calcificaciones
dan alta sospecha de malignidad, reclasificamos a la paciente con un BRAF 5, sugerimos la biopsia y resulta un carcinoma adenoideo quístico con desmoplasia moderada. Esta es otra paciente de 75 años, la cual nunca se había realizado estudios de imagen, fue traída por su hija porque notó induración de la mama izquierda. A la exploración, al interrogatorio, ella refería ya dolor y palpación de nódulo en la mama izquierda de larga evolución. Bueno, las proyecciones unilaterales en la mama izquierda, interlínea de cuadrantes superiores, tercio anterior, un nódulo rular de márgenes indistintos, hiperdenso, que condiciona la distorsión de la arquitectura, estaba asociado a calcificaciones finas pleomorfas intranodulares, engrosamiento trabecular, engrosamiento cutáneo difuso de predominio en la complejo areola pezón, y vemos en la axila ganglios tipo masa. Esto son el correlato ecográfico de los ganglios que tienen pérdida de la morfología, del hilo graso y de la vascularidad iliar. La siguiente imagen nada más era para mencionar el engrosamiento del complejo areola-pezón y ligera retracción. Este es el nódulo ya mencionado por mastografía, es irregular, de márgenes microlobulados y angulados, hipoecoico, con múltiples imágenes ecogénicas que correspondían a las calcificaciones vistas por mastografía y presentaba una vascularidad predominantemente interna. En esta imagen, para delimitar el edema intersticial y al menos 5 nódulos satélites de características similares al dominante. Obviamente este es un BRAF 5. Para protocolizar se decidió la biopsia del nódulo y del ganglio, resultando un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, poco diferenciado, con permeación linfática presente, carcinoma ductal in situ de alto grado, con patrones sólido y comedo asociado a microcalcificaciones, y la biopsia del ganglio, un carcinoma ductal metastásico. Causas específicas de dolor mamario no cíclico, que algunas ya hemos mencionado: la infección, la mastitis y el absceso, causas inflamatorias, cáncer de mama inflamatorio, mastitis granulomatosa, asociado a condiciones psicológicas como ansiedad, depresión, a síndromes de dolor como fibromialgia, anticonceptivos. Bueno, en el caso de los anticonceptivos orales, estos pueden causar sensibilidad en las mamas como efecto secundario. Sin embargo, el parche anticonceptivo transdérmico tiene una mayor exposición a los estrógenos en comparación con los anticonceptivos orales y tasas más altas de sensibilidad mamaria. Otros medicamentos, antidepresivos, antipsicóticos, causas estructurales como los sostenes mal ajustados o la macromastia, que es el agrandamiento anormal del tejido mamario. En la clasificación de Cardiff, el tercer punto era la mastagia de origen extramamario, la cual no se origina en la glándula mamaria, generalmente es unilateral y se exacerba con el movimiento o la presión. Dentro de las causas, pues, sería el síndrome de Tietze, como el síndrome de Tietze o costocondritis, otras afecciones musculoesqueléticas o de la pared torácica, como distensión de los músculos pectorales o fracturas costales, enfermedad esofágica, de la vesícula biliar, reflujo gastroesofágico. Y no sé si alguno de ustedes en la práctica médica les ha tocado pacientes que refieren dolor mamario y por lo tanto acuden a hacerse estudios de mastografía o ultrasonido, y durante la realización encontramos las típicas vesículas del herpes. Entonces, este es uno de las causas de mastalgia de origen extramamario que podemos ver regularmente. El abordaje del dolor mamario. Esto es algo importante. Debemos de mencionar que el abordaje es multidisciplinario. Es un trabajo en conjunto entre el médico tratante, el médico de la consulta, él o la técnico radiólogo y el médico radiólogo. El médico de consulta debe de hacer una entrevista dirigida para determinar si el dolor es unilateral o bilateral, cíclico o no cíclico, focal o difuso, o si está asociado con un síntoma adicional. Realizar un examen físico y determinar si es necesario el complemento con estudios de imagen. Y los estudios de imagen tienen que ser acorde a la edad de la paciente y la disponibilidad, como en el caso, por ejemplo, de la tomosíntesis. Durante la evaluación de la mastalgia, la realización de estudios de imagen genera múltiples dudas y preguntas como pueden ser: ¿qué tan apropiada es la realización de imágenes en el estudio de mastalgia? ¿Qué probabilidad hay de que se encuentre malignidad en las imágenes? ¿Qué también se desempeñan las diversas modalidades de imagen en la evaluación del dolor? ¿Y qué tan efectivas son las imágenes para detectar causas tratables del dolor? O bien, si es útil un resultado normal para tranquilizar a las pacientes. Vamos a tratar de resolver esta duda rápidamente. Bueno, el riesgo de malignidad en pacientes que presentan dolor depende del tipo de dolor, del tipo de dolor que ya hemos revisado.
Entonces, el dolor cíclico o difuso no se correlaciona con la presencia de cáncer. Muchos estudios muestran su naturaleza benigna, pero en el caso del dolor no cíclico focal, este se ha descrito que tiene una asociación baja pero existente con malignidad en algunos estudios. Eh, Algunos autores muestran que la incidencia de cáncer de mama en pacientes con dolor de mama como único síntoma es del 0 al 3%, y otras bibliografías informan tasas bajas similares del 0 al 2,3%. Entonces, ¿qué tan apropiada es la realización de imágenes en el estudio de la mastalgia? Bueno, para todos los tipos de dolor mamario, las imágenes son útiles para determinar una causa subyacente y potencialmente tratable. No se usa simplemente para excluir el cáncer de mama. Ayuda a considerar posibles opciones de tratamiento e incluso si es negativa, la imagen es útil para aliviar la ansiedad de la paciente. Como vemos, tiene diferentes usos. Y las recomendaciones de imagen, bueno, estas recomendaciones están basadas en los criterios de idoneidad del Colegio Americano de Radiología y de algunos artículos que revisé. Entonces, en pacientes con dolor mamario, el estudio adecuado depende de la naturaleza y tipo de dolor, así como la edad de la paciente. En mujeres sintomáticas menores de 30 años, la ecografía es más precisa para hacer un diagnóstico. Si nosotros encontramos un hallazgo sospechoso por ecografía, podemos realizar una mastografía o una tomosíntesis, independientemente de la edad. Eh, en el grupo de edad de 39 años se inicia con una ecografía y en algunos casos puede ser apropiado agregar una mastografía porque algunos de los cánceres pequeños que se encuentran en el sitio de dolor pueden ser solo visibles mastográficamente. La mastografía también puede estar indicada si se encuentra una lesión sospechosa en el ultrasonido inicial, como ya lo mencionamos en el punto anterior, o porque los datos clínicos de la paciente o los factores de riesgo justifican la exposición a la radiación. En el caso de las pacientes de 40 años o más, el estudio inicial es la mastografía. Eh, Aquí pueden haber dos caminos. El primero, que sea una mama grasa y no encontremos hallazgos, por lo tanto, con la pura mastografía es suficiente. Sin embargo, en mamas densas o que exista indicación clínica, se debe realizar una ecografía que obviamente si los síntomas de la paciente lo justifican y se tratan de pacientes con mamas densas, suficiente para ocultar un cáncer. Em, en mastografías con densidad grasa y resultado negativo, la adición de la ecografía no es apropiado, ya que solo agregan costos no justificados. Esto es algo que ya hemos mencionado. Bueno, imágenes en el dolor mamario, casos especiales, pacientes embarazadas. El ultrasonido debe ser la modalidad de imagen inicial utilizada. Y si la paciente tiene una mamografía normal vigente menor de un año, no es necesario repetirla si no hay elementos clínicos además del dolor. En estos casos podemos hacer una ecografía inicial. Ya mencionamos el caso de pacientes con ecografías negativas. Bueno, varios estudios han evaluado la utilidad de la ecografía en el contexto de una mastografía negativa con pacientes con dolor no cíclico y focal. Y la ecografía puede no estar indicada especialmente en pacientes con mamas no densas. Otros estudios de imagen, bueno, la tomosíntesis puede utilizarse si está disponible y el tejido mamario es denso. La tomosíntesis supera algunas de las limitaciones del tejido superpuesto y disminuye el enmascaramiento de lesiones y debe utilizarse si está disponible y el tejido mamario es denso. En el caso de la resonancia, no hay datos que sugiera que la resonancia u otras modalidades de imagen como la mastografía por emisión de positrones justifiquen la relación costo-beneficio o costo-efectividad para el manejo del dolor mamario. Por lo tanto, no tiene ningún papel para la evaluación de este tipo de síntomas. ¿Es útil un resultado normal para tranquilizar a los pacientes? La preocupación por la malignidad es a menudo una fuente de ansiedad en las personas con mastalgia. Después de las imágenes iniciales y la tranquilidad, la mayoría de las mujeres no requieren una intervención de seguimiento. Un ultrasonido negativo puede proporcionar tranquilidad importante y aliviar la ansiedad que el dolor puede provocar. En el caso del tratamiento, bueno,
Dado que el dolor de mama rara vez se asocia con el cáncer y la mayoría del dolor se resuelve espontáneamente, la tranquilidad y la educación suelen ser suficientes para muchos pacientes. Nuestro papel como médicos radiólogos es tranquilizar a la paciente y explicar que no existe una relación directa entre mastalgia y cáncer. Para los otros tratamientos o intervenciones, eso ya es competencia del médico tratante o el médico clínico. El algoritmo o abordaje de los nódulos mamarios. Esto es algo general. En cualquier mujer que presente una lesión palpable, la evaluación por imagen es necesario para su adecuada caracterización. Las opciones de imagen recomendadas dependen de la edad y el grado de sospecha radiológico. Este es similar al algoritmo que ya mencionamos. En pacientes menores de 40 años con un nódulo palpable, debido a la exposición a la radiación por la realización de una mastografía y la baja incidencia de cáncer, el algoritmo de evaluación recomendado es la ecografía. En este caso, pueden haber dos caminos, ya lo habíamos adelantado. Si ultrasonográficamente encontramos hallazgos benignos o aparentemente benignos o negativos, pues esta paciente puede quedar en vigilancia, tanto clínica como radiológicamente, ¿no? Pero si nosotros ultrasonográficamente encontramos hallazgo de sospecha, debemos de complementar con una mastografía o una tomosíntesis. Si se confirma la sospecha, esta paciente va a ser categorizada BIRATS 4A, 4A, 4B, 4C o 5 y se va a requerir complemento o más bien una biopsia. En el caso de las pacientes mayores de 40 años, el algoritmo es a la inversa. Vamos a realizar una mastografía. Puede depender de los hallazgos o la densidad mamaria. Si es una paciente con densidad tipo A, tipo B y hallazgos negativos o hallazgos benignos, de igual manera una vigilancia o un control anual. Sin embargo, si nosotros encontramos un hallazgo que no podemos clasificar como benigno y requerimos complementar, debemos de realizar proyecciones adicionales como proyecciones laterales o tangentiales y ultrasonido para mejor caracterización. Si confirmamos la sospecha de esos hallazgos, vamos a requerir de igual manera la biopsia. Ese es un ejemplo de paciente de 41 años, la cual palpaba nódulo en la mama izquierda. Por edad, el método inicial es la mastografía. Se realiza las proyecciones convencionales y en la mama izquierda, cuadrante inferior externo, tercio posterior, observamos dos nódulos ovoideos de márgenes obscurecidos y sodensos al tejido fibroglandular. Por la palpación del nódulo se debe de complementar con ultrasonido, encontrando los dos nódulos vistos por mastografía. Son ovoideos, circunscritos e hipoecoicos sin hallazgos acústicos ni vascularidad con la función Doppler color. Esta paciente fue categorizada BIRATS 3 por nódulos sólidos en la mama izquierda y se sugirió el seguimiento semestral para determinar estabilidad. Esa es otra paciente de 44 años, la cual acude por palpación de nódulo en la mama derecha. Por edad, el estudio inicial es la mastografía. La paciente se observa en mamas densas, sin embargo, en la mama derecha, cuadrante, interlínea de cuadrantes externos, tercio medio, se visualiza un nódulo ovoideo de márgenes obscurecidos y sodensos al tejido fibroglandular. Entonces, este es un buen caso para determinar que por densidad y por el nódulo palpable, la paciente pasa ecografía. Ecográficamente pudimos caracterizar el nódulo visto por mastografía. Se trata de un quiste ovoideo de contenido anecoico, reforzamiento acústico posterior avascular. Es un hallazgo benigno, se categoriza BIRATS 2 y se sugiere un control en un año con mastografía y ultrasonido por densidad y por el quiste. Esta es una paciente de 34 años, la cual acude por palpación del nódulo en mama izquierda. Al ser una paciente menor de 40 años, el estudio inicial es el ultrasonido. Ecográficamente, en el sitio referido, radio 12 a 1 centímetro, encontramos un nódulo irregular de márgenes indistintos, hipoecoico con múltiples imágenes ecogénicas sugestivas de calcificaciones. Presentaba vascularidad periférica. Como vemos, el nódulo ecográficamente es sospechoso, por lo tanto es necesario correlacionar con mastografía. Esas son las proyecciones convencionales. Y en la mama izquierda, en el cuadrante superior externo, encontramos calcificaciones finas pleomorfas de alta densidad, las cuales estaban en el sitio donde localizamos el nódulo. Entonces son unas calcificaciones intranodulares de alta sospecha. Nosotros le dimos un BIRATS 5 y sugerimos la biopsia Trucco.
El resultado fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, poco diferenciado, asociado a carcinoma ductal in situ de alto grado. Solo me voy a regresar a la mastografía para poder mencionar que si bien en mujeres menores de 40 años la densidad mamaria es relativamente mayor, la mastografía puede ayudarnos porque puede detectar hallazgos específicos de mastografía, como pueden ser distorsiones de la arquitectura, calcificaciones de sospecha y asimetrías focales. Por lo tanto, al tener un hallazgo sospechoso por ecografía, tenemos que complementarlo con una mastografía bilateral, independientemente de que sea una mujer menor de 40 años. Este es otro ejemplo de paciente de 21 años. Ella acudió por palpación de nódulo en la mama izquierda. Se realiza como estudio inicial por la edad, la ecografía. En el sitio referido no encontramos ningún hallazgo sospechoso, ninguna lesión ocupante de espacio. Nosotros no consideramos el complemento con ningún otro método de imagen. Se clasificó BIRATS 1 y aquí está el reporte solamente para recalcar el motivo del envío, que era la palpación de nódulo en mama izquierda, y que a la exploración no encontramos ningún lesión ocupante de espacio en el sitio referido. Les fue clasificada BIRATS 1 y sugerimos un control con ultrasonido a criterio clínico. Bueno, para terminar, como conclusión, si bien las causas de mastalgia son mayormente benignas, el dolor mamario puede afectar significativamente la calidad de vida de la paciente. Por lo tanto, el médico radiólogo debe estar familiarizado con las causas, las recomendaciones de imagen y el tratamiento. Y esto es algo muy importante. El manejo de la mastalgia es un manejo multidisciplinario. Tenemos que hacer un trabajo en equipo con el médico de la consulta, él o la técnico radiólogo y nosotros como médicos radiólogos. Todo en pro de la salud de la paciente. Con esto termino mi intervención. Agradezco al comité organizador. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.